A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 20 de diciembre del año 2024. El título del editorial hoy es el siguiente: ¿quién se atreverá a decirle la verdad? Repito, ¿quién se atreverá a decirle la verdad? Me refiero evidentemente a la anticientífica. Y no me refiero a la parte ridícula, su forma de caminar como tontona, esa sonrisa que sus asesores en imagen le recomendaron, que se ríe por cualquier cosa, que es una cosa triste y se ríe, y esto y se ríe. No, señora, la simpatía de un gobernante no la adquiere haciendo eso que usted pretende hacer. Se ríe usted y se ve peor, le sale la encía horrible ahí. No, no, por favor. Se trata de gobernar bien para ser admirado y respetado por los gobernados, no lo que hace usted. Entonces la pregunta la repito: ¿quién se atreverá a decirle la verdad? Y la respuesta es muy clara: nadie. Primero, porque los que están ahí son una bola de cobardes, agachones, culiempinados, que saben que si le dicen la verdad, pues tendrían que presentar su renuncia, porque estar trabajando en un gobierno de ignorantes y de sinvergüenzas, buena parte de los integrantes de ese gabinete, pues en ese momento lo único que procedería para alguien digno, alguien con dignidad personal y dignidad profesional: aquí está mi renuncia, señora, le agradezco a usted la oportunidad, pero yo no puedo trabajar así. Muchas gracias, y te levantas y te vas. Y les puedes decir acá abajito: y ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar. Punto. Y te vas. Pero no hay, esos mexicanos ya no abundan, pues. Y en el gabinete de la anticientífica no hay uno solo con esa dignidad. Si ella, que debería tener la firmeza y la dignidad, no hizo jamás algo cuando era la títere de López Obrador del bulto, pues menos ahora que es la mera emperatriz, perdón, por favor, que ya tiene palacio. Ya está el tontón de su marido ahí con ella. Entonces no sé si tenga pajes en lugar de colaboradores, ¿verdad? No sé si tenga, en vez de una reunión de asesoría, sea una reunión de los cortesanos, ¿verdad? Pero ya es emperatriz Claudia I. Muy bien. Pero ya habíamos quedado que no. ¿Que no qué? Íbamos a poner emperatriz. Emperatriz, ¿verdad? Era demasiado título para tan poca cosa. Tienen razón. Me acaba de corregir producción y yo, para evitar problema alguno, acepto lo que dice producción. No porque sea mi mujer, no, sino porque es la jefa de producción, ¿no? Ya me arreglaré yo con ella acá aparte, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Primero, tenemos que dilucidar algo en relación con este personaje, la anticientífica. Un fraude, no ha sido científica, ha sido maestra, fue catedrática en la Facultad de Ciencias, y dicen que era no mala, pésima profesora, pésima. Bueno, se ve simplemente su forma de comunicar, su estilo. Pero bueno, era de la UNAM, muy bien. Y la pregunta es esta: ¿quién es más dañino o quién hace más daño? ¿La soberbia o la ignorancia? Esta pregunta es relevante por el gobernante anterior, el bulto, y la gobernante, la presidente actual. ¿Qué es más peligroso? ¿Su soberbia o su ignorancia? Pero hay otra tercera opción: ser soberbia y ser ignorante, que sería el caso de los dos también, porque el otro era un burro en reversa, López Obrador, el bulto, y esta mujer es soberbia e ignorante también.
ignora el buen uso del lenguaje español, de nuestro idioma, ignora una serie de cuestiones que tienen que ver con la economía, con las finanzas públicas, etcétera, etcétera. No se diga en cuestiones de comercio exterior o de actividades económicas en México frente al Estado de Derecho y la responsabilidad del agente económico privado en estar registrado como contribuyente. Es pues soberbia e ignorante. Esos dos elementos dañinos para un gobernante los tiene con creces la anticientífica. Ahora vamos a dar elementos. Tenemos el caso de esta tontería de los aranceles. Con esos aranceles que autorizó elevar al 35% la materia, como dicen, productos terminados, serían un vestido, una, no sé, y 15% a los que serían, no sé, materia prima, tela, etcétera, etcétera. Muy bien. El problema de los aranceles o el problema de protegerse de la competencia del exterior es algo viejo en las actividades económicas. No es algo nuevo. En la Europa ya del siglo XVII se dio una gran discusión en torno a una situación que preocupaba a dos grupos, vamos a ponerlo así. Uno, que les llamaron los mercantilistas, que es aquella corriente económica que plantea que la riqueza de un país está en el superávit en la balanza comercial. ¿Qué quiere decir eso? Que yo vendo más a otros países, al exterior, que lo que compro. Es decir, tengo un superávit en mi balanza comercial. Esos son los mercantilistas. Durante cierto tiempo eso prevaleció en Europa en el siglo XVIII. Pero a principios del siglo XIX, David Ricardo y algunos otros estudiosos demostraron que eso era, y también Adam Smith posteriormente, demostraron que eso es un absurdo, es incorrecto. Porque si eso es lo correcto, pues todos los países deben vender más de lo que compran del exterior, entonces no habría comercio exterior. Es evidente, pues, que eso no tiene sentido y por eso los mercantilistas fueron echados hace 200 años, vamos a decir, al basurero de la historia. Muy bien. ¿Y con qué justificamos el cambio? David Ricardo estudió algo que se llama las ventajas comparativas, las ventajas competitivas, y en el siglo XIX, David Ricardo allá por el año, creo que es 1817, si no estoy equivocado, y luego Adam Smith en La riqueza de las naciones, etcétera, encontraron algo muy curioso que todavía a algunos molesta porque no lo entienden. Un país o sus empresas deben concentrarse en aquello que saben hacer, en aquello que son competitivas. Y con ese recurso que obtienen de la venta de lo que saben hacer, donde no hay quien los tope en los mercados internacionales, obtienen recursos para comprar lo que no producen en su país. Voy a dar ejemplos muy obvios. Suiza, por ejemplo, no planta un solo árbol o planta de cacao. Sin embargo, los chocolates suizos son, junto con los de Bélgica, los mejores del mundo. Los mejores del mundo. No hay que buscarle mucho. Oye, sí, a mí me gusta mucho el Carlos V. Bueno, pues sí, y el chocolate abuelita. No, pues. Pero no tienen una sola planta de cacao. Todo lo importan. Pero tienen una visión empresarial, tienen investigación, hacen mezclas, analizan y producen un excelente chocolate. Excelente chocolate. Pero también
como no tienen tierras para cultivar, tienen que importar muchos alimentos, entonces se empezaron a especializar desde quizá la Edad Media en la producción, en la fabricación de instrumentos para medir el tiempo. La relojería suiza, por más esfuerzos que ha hecho los japoneses con su marca Seiko, no han podido llegarles. O sea, decir relojes finos es decir Suiza. Tienen también otra área, los servicios financieros. Y luego tienen por allá compañías, ¿cómo se puede decir? Que fabrican farmacéuticas. Es decir, ¿y qué es lo que hacen ellos? Se especializaron en eso, lo venden al resto del mundo y con ese superávit que tienen, adquieren los bienes que no pueden producir ahí. Y Japón es lo mismo, pues. Y así. Entonces el mundo empieza a entender que no todo el mundo puede producir, debe producir todo, porque algunas cosas hará bien, las hará muy bonitas, muy eficientes, muy baratas, muy competitivas, pero habrá una cantidad tremenda de cosas que son una porquería. México en los años, todavía principios de los años 80. ¿Qué es lo que dice entonces esa visión de las ventajas competitivas y lo que planteó David Ricardo y Adam Smith, etcétera, etcétera? Que hay que buscar especializarnos en lo que sabemos hacer. Oye, pero es que los chinos, ¿qué tienen los chinos? Es que los chinos venden muy barato. Bueno, ¿por qué no averiguamos las causas de por qué venden muy barato? En vez de que estés chillando como negociante que eres, no empresario, y le pides al gobierno que cierre la frontera, como estábamos antes de 1986-87. Eso ya no se puede. ¿Por qué razón? Porque primero se creó el GATT, Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que devino en la Organización Mundial de Comercio, donde México es fundador de ambas organizaciones multilaterales. Y no puede, de acuerdo a las reglas establecidas y aceptados por todos los miembros de la OMC, que uno no puede ponerle aranceles a un país. ¿Por qué? Pues porque venden muy barato y eso. No. Lo correcto a hacer, ¿cuál es? Si el grupo de industriales textileros sospechan, presumen que los chinos están actuando violando las normas del comercio internacional, en ese momento procede una queja y un estudio completo para ver cuál es la estructura de costos con los chinos, para ver si hay un subsidio del gobierno a esas empresas. Y entonces sí, demostrado eso, la Organización Mundial de Comercio le ordena a ese país o le pone multa, etcétera. Pero nosotros no podemos hacer este ridículo que están haciendo. Yo no sé qué va a hacer China, ¿verdad? Pero puede quejarse y decir, oye, lo estamos viendo ahorita con la resolución del maíz transgénico. Muchos fuimos los que dijimos nos van a dar palo. Es una babosada lo que están planteando, señores. Tenemos decenios importando maíz amarillo, maíz genéticamente modificado que se siembra en todo el mundo, que lo consumen en este país millones y millones de mexicanos a través del alimento balanceado que con ese maíz se les da a las gallinas ponedoras, a los pollos de engorda, a los cerdos, de donde se extrae las mieles de alta fructosa para endulzar el biberón del niño con la miel caro, para endulzar los refrescos light, etcétera, etcétera. No, pero que las variedades nativas se van a dañar. Pues variedades nativas en Oaxaca, pues es las únicas que siembran. ¿Quién siembra en Oaxaca maíz transgénico? Pero dicen es que el polen se lo llevan acá. Tenemos
años y años utilizando ese maíz. Ahora, a nosotros nos gusta el maíz blanco, nos gusta el maíz blanco. Sin embargo, producimos para apenas satisfacer nuestra demanda, porque el maíz blanco, y luego hay otras variedades, que es el maíz pozolero, un maíz grande que sirve para hacer el pozole o lo que gusten ustedes, ¿verdad? Pero hay años, por cuestiones climáticas, que tenemos que importar una cantidad pequeña, 1, 2, 3 millones de toneladas, para compensar la caída en la producción de ese maíz. Sudáfrica lo produce, pero por contrato. Estados Unidos, algunos agricultores también, pero hay que hacer un contrato. Pero México este año va a importar alrededor de 24 millones de toneladas de maíz amarillo. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? En primer lugar, porque es más barato que el que produciríamos aquí, porque además no tenemos un área suficiente para producir 30 millones o 25 millones de maíz amarillo. No tenemos ese hectariaje. Y el hectariaje que hay, prefieren en Sinaloa producir maíz blanco. Ahora bien, ¿por qué se lanzó México a esa estupidez jurídico-genética? Por un grupo de anticientíficos, no solo la señora que estaba en el CONACYT, sino Greenpeace, y hay un señor en la SADER o en esta madre, lo que era Zagarpa, un señor Suárez, creo que tiene esa visión decimonónica frente a la ciencia. Y los embarcaron al ignorante de López Obrador, esto y un decreto y que no se va a utilizar y. Señores, vamos a perder. Fue un ridículo completo el que hicimos. Miren, acaba de darse a conocer, aun cuando ya se sabía, ¿verdad?, que nos iban a dar palo, la resolución en esa disputa entre México y Estados Unidos. Y vamos a perder, si no es que ya perdimos también, aquella del glifosato, que es el mejor herbicida que ha creado el hombre. Pero no, bueno, aquí tengo el texto y algunas notas de los periódicos mexicanos y el boletín, comunicado de prensa de el área del gobierno norteamericano, la oficina en materia de comercio, y luego sale por ahí en un periódico, pero México tiene 45 días de plazo para rechazar ese acuerdo. Señores, no les den ideas, van a hacer el ridículo, por favor. Van a hacer el ridículo completo. Ya no le muevan, hombre, ya paren de hacer el ridículo. Dice aquí este periódico El Universal, México tiene hasta febrero para revertir el decreto que prohíbe maíz transgénico, incumplimiento traerá aranceles. Es decir, si ese acuerdo que está dentro del capítulo correspondiente para resolver controversias en el TEMEC y antes en el tratado. Entonces, ¿qué presentamos nosotros como argumentos científicos? Recortes de periódicos, por favor. Porque dice uno, ¿cómo es posible? ¿Quién les va a hacer caso así? El hecho, pues, es que perdimos y todo el que planteemos, todo tema que planteemos bajo esos supuestos de que es que las variedades nativas, es que por acá, lo vamos a seguir perdiendo. ¿Cuál es el problema? Que ese decreto absurdo que parece que estaba borracho cuando lo escribió, cuando lo firmó López Obrador, vamos a tener que derogarlo. Y si no lo hacemos, vienen sanciones. Pero no entendemos, pues. En fin, este es un problema menos que ya está la solución. México va a seguir importando maíz genéticamente modificado. Muy bien. ¿Cuál sería para una persona común y corriente, cuál sería el efecto? ¿Podrías traerme una tortilla blanca, por favor, de las de misión?
En todas las taquerías aquí en el Valle de México, en la zona metropolitana, la elaboran con masa de maíz amarillo. El maíz amarillo, por su constitución genética, tiene un olorcito, pero como le echan ustedes mucha salsa, no se dan cuenta. Pero ustedes vayan a una taquería. ¿Quieres el paquete o No, nomás una. Vayan, no sé, al Califa, al Farolito, al que vayan ustedes de Canes y van a ver esas tortillas amarillas. Antes de probar el taco, huelan la tortilla. Dicen que esas también huelen. Esas también huelen, pero vea usted qué belleza de tortillas. Esta es la tortilla con la que deberíamos comernos los tacos. ¿Por qué? Porque no compiten con el sabor del pastor, etcétera. Pero, pues ahí está, el más barato, lo que ustedes gusten. Pero tenemos años comiendo tacos elaborados con maíz amarillo y no nos ha pasado nada. Hoy los mexicanos somos más altos que hace 30 años. Vivimos más años hoy que hace 30 años. ¿Dónde está el daño de eso? El soya que importamos de Brasil o de Estados Unidos es genéticamente modificado también, Dios querido. En fin, eso ya se queda ahí, pues, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasó con López Obrador ante ese producto? Que era ignorante y era soberbio. Yo no sé si alguien se atreve a decirle, oiga, presidente, está usted mingiendo fuera del orificio. O como diría aquel, se está usted miando fuera del hoyo. Va a perder. Pero ante un soberbio e ignorante a la vez, no hay argumento que valga y ahí están los resultados. Y así va a ir sucediendo en caso por caso. Bueno, ahora bien, la anticientífica es igual en ese sentido que el bulto. Es ignorante en muchos temas y es soberbia. Y vayamos al caso de los aranceles. Miren, los chinos, ya después de 1980, cuando la apertura con Deng Xiaoping, que no importa el color del gato, con tal que case ratones, etcétera, etcétera. China apoya a sus empresas con créditos baratos, pero además con una característica, la sobrecapacidad de producción. Si China, por ejemplo, su mercado aguanta para 100 vehículos eléctricos, sus fábricas ahorita producen 300 automóviles eléctricos. Estamos hablando de un caso específico. ¿Qué sucede cuando los otros países, los que han empezado a adquirir esos vehículos, se dan cuenta que hay una situación irregular? ¿Cuál? Tenemos Tesla, tenemos los vehículos eléctricos que producen Audi, Mercedes-Benz, General Motors, Toyota, Honda, etcétera. Y esos vehículos que producen Tesla y los otros, vamos a poner que el precio en el mercado sea 100 pesos o $100. Llegan los vehículos eléctricos chinos y valen 40, 45, 50. Y dice, oye, aquí hay gato encerrado. ¿Por qué? Porque los chinos están sobreproduciendo, tienen un exceso de capacidad instalada. ¿Cuál es la respuesta de los países industrializados? La respuesta es muy sencilla. A esos vehículos les pongo un arancel del 100%. Entonces, si tú quieres vender un vehículo aquí que lo mete a 50 pesos, un arancel del 100% me da 50 pesos y entonces tendría 100 pesos o $100, que es el precio del otro. Es decir, ahí lo que se busca con el arancel es combatir una situación contraria a las prácticas del comercio internacional. Ahora bien,
China es un país de 1.400 millones de habitantes, con una capacidad de producción que la ha venido construyendo desde principios de los años 80, hace 40 años. Para haber logrado esa capacidad, ha requerido varias cosas. Primero, las industrias complementarias de las baterías eléctricas para sus vehículos, para tener disposición de litio para fabricar esas baterías, pero también una industria siderúrgica para producir el acero que se requeriría para construir esos vehículos, pero también centenas o miles, decenas de miles de ingenieros, de diseñadores, de especialistas en software, etcétera, etcétera. Lo que se llama en términos generales proveeduría, no solo de recursos materiales, financieros, técnicos, sino también humanos. Por eso China ha logrado eso. Vamos a ver aquí esta señora metiche que es Siri, ¿verdad? Ya se cayó. Entonces, China ha construido eso a lo largo de los años. Por ejemplo, ahorita es el país número 1 en materia de la construcción de estos aerogeneradores, estos aspas, estos que llamó López ventiladores, no son ventiladores, no es usted bruto, son generadores, ¿verdad? Entonces, cuando antes eran los españoles, ahora son los chinos. Para construir esas moles que tienen una envergadura, las alas inmensas, 100 metros, una locura, pues tienen que tener una industria complementaria para fabricar eso. Muy bien. China es para todo fin práctico, o lo fue, quizá todavía relativamente, la fábrica del mundo. Empezaron primero con cosas de baja tecnología, textiles. Para llegar a ese punto, los chinos se convirtieron en el productor de algodón número 1 en el mundo y empezaron a construir, a poner planta, telares, pero no telares como los que vemos que tienen aquí estas empresas, sino con lo más avanzado, tecnología, control digital, etcétera, donde la eficiencia, la productividad de esos telares, de esos para la hilatura y las telas, etcétera, es increíble. Y tiene personas especializadas en diseño para crear tendencias de la moda, etcétera. Y con otro elemento, han ustedes visto unas tiendas de este señor Amancio Ortega que se llaman Zara. Zara, toda su producción se hace en China. Mandan los diseños computarizados y pum, pum, y vámonos. Se creó algo que ahorita muchos ecologistas y buena onditas están combatiendo, que se llama la fast fashion, la moda rápida. De tal manera que cada 3 meses las damas cambian su vestuario, porque la moda, porque la tendencia, por lo que quieran ustedes. ¿Y qué sucede con la ropa vieja? La que ya no usan, la tiran y se generan una serie de problemas de contaminación en los mares. Muy bien. Pero, ¿dónde compra Zara esos textiles? Pero también tiene una división que es Zara Home, donde importa de China colchas, sábanas, almohadas, etcétera, etcétera. Si ven que allá hay un negocio, ¿por qué no invierten para competir con ellos? No, pues ¿cómo? O sea, yo aquí que el gobierno me apoye, que cierre la frontera. Las fronteras económicas de los países se pueden lograr de 2 maneras. Una, la brutal, cierro, prohíbo la importación de esos artículos y exijo que haya un permiso previo de importación como era antes de la apertura. O impongo aranceles, entre más elevados mejor, piensan algunos ignorantes de economía, porque eso encarecería ese producto. Porque si yo voy a importarlo,
y quiero el ad valorem, si el valor declarado en la factura son $100, si el arancel es 35, 40 o 50%, tendríamos que cargarle. Eso lo pago, pero tengo que cargárselo al consumidor. Pero resulta que los chinos son tan eficientes por su volumen de producción, por en algunos casos la mano de obra, que eso ya ha ido acabándose y han tenido que mandar fábricas completas a Vietnam, a Bangladesh, a Tailandia, etcétera. Entonces dicen, bueno, no importa, pago el arancel, se lo reduzco y no me afecta. Porque el problema de México no son los chinos, el problema son los negociantes textiles, que es un grupo de personas que controlan esa industria fundamentalmente, o personas de origen judío o árabes, libaneses fundamentalmente. Entonces, en la medida en que ellos no entiendan que su batalla está perdida contra China, por muchas razones, bueno, no tenemos ni siquiera electricidad suficiente para abastecer esa industria, ¿cómo estaremos? Si los chinos te ganan en un producto barato, corriente diríamos aquí, pero hay millones de mexicanos que lo compran. ¿Por qué no elevas el nivel y te dedicas a producir para otro mercado? Diseño, te vas a buscar fábricas o marcas y etcétera, etcétera. No, no, no. Que el gobierno ponga aranceles. Bueno, pues como ni Ebrard ni la anticientífica saben de comercio internacional, decreto, suben los aranceles. Y luego dicen que con la aplicación de esos aranceles van a salvar la industria textilera nacional. Tómale, no van a salvar absolutamente nada. Lo único que van a hacer es estimular el contrabando o la triangulación. Los chinos van a mandar esos productos a algún país por allá en África o en Asia, lo van a reetiquetar y va a entrar de esa manera, como si no fuéramos una bola de sinvergüenzas para darle vuelta a la ley. Es decir, ¿por qué no hacemos las cosas bien? Si estamos convencidos que los chinos están violando las reglas de la OMC, vamos a demostrarlo. Órale, vamos a hacer un investigación. Tienen años quejándose estas personas, años. Ya podríamos haber ordenado un estudio a una consultoría internacional, McKinsey, Boston Consulting Group, etcétera. Y ya podríamos haber demostrado y denunciado a los chinos. Miren, les doy otro ejemplo que tiene más años. Seguramente todos ustedes conocen los hornos de microondas. Los hornos de microondas fueron una invención de la compañía Philips, holandesa, como saben ustedes. ¡Ay, el horno de microondas era lo máximo aquello! Empiezan a producir los primeros hornos de microondas. Pero piensen ustedes en Holanda, un país rico, un país donde la mano de obra o el costo unitario de la hora laboral es muy alto. Entonces, ¿qué hacen? Los coreanos se ofrecen para producir eso más barato y que gane la Philips, diría aquel, mercado en el mundo. Y le empiezan a maquilar, ya hace como más de 40 años, los hornos de microondas en Corea. ¿Saben ustedes cuántos hornos de microondas fabrica Holanda desde hace muchos años? Cero, ninguno. Vean ustedes las marcas y qué hicieron los coreanos o los taiwaneses o los mismos chinos. Analizaron las cosas, los mejoraron, diseño más bonito y todo, y aquello que para los holandeses fue un gran salto, ya lo dejaron. Y los chinos agarraron eso, o los coreanos o los taiwaneses, y están inundando el mundo con hornos de microondas. Y así, bicicletas, por ejemplo. Muy bien. Entonces, ¿qué va a suceder en México con un personaje que nadie ha osado mencionarlo? El consumidor.
las reglas del comercio internacional y los tratados de comercio, de libre comercio, tienen como centro a la persona, al consumidor. Aquí no. Aquí son un grupo de negociantes que quieren que encarezcan los productos para que los jodidos consuman menos, pero chino. ¿Qué va a suceder si eso tuviera visos de tener éxito? Que los precios de los otros productos van a aumentar y se van a joder los que ganan menos dinero. Entonces dices, oye, ¿qué negocio estamos haciendo? Pero todo eso porque el gobierno, en vez de decirle, a ver, señores, ustedes dicen que los chinos están haciendo esta práctica desleal, vamos a investigarlo. Vamos a tener una reunión dentro de 15 días y traigan ustedes propuestas de un estudio completo, una oferta de las consultorías que quieran. Yo, gobierno federal, propongo a estos dos, pero ustedes propongan otros dos y vamos a seleccionar la mejor oferta. Y nosotros, gobierno federal, pagaríamos ese estudio. Órale. Y lo que venga ahí en el estudio, los hallazgos, eso es lo que nos va a guiar para normar nuestra conducta. Si ahí lo que se demuestra es que ustedes son unos ineficientes, tecnología vieja, personal sin calificación, etcétera, pues eso no lo puedo resolver yo. Ahora bien, así como están los textileros, así estuvieron los zapateros hace 20 años, igual. Los chinos empezaron a producir millones de pares de calzado, de todos, de botas, de esto, que lo otro, tenis. Cuando llegó un momento en que eso tenía poco margen, ¿qué hicieron los chinos? Las fábricas las mandaron a Vietnam, a Bangladesh, a la India, etcétera. Y así China se convierte con su planta industrial en la fábrica que calzaba al mundo, que vestía al mundo, que vendía electrodomésticos para el mundo, empezando por pantallas planas, ¿qué más puedo decirles? Electrodomésticos de todo tipo, refrigeradores, chiquitos, grandotes, etcétera. ¿Y cuál fue la actitud nuestra? En vez de buscar nichos donde mis capacidades podrían ser puestas en juego para tener éxito. No, que ciérrale ahí la frontera. No se puede eso. ¿Por qué? Porque estamos como parte de la Organización Mundial de Comercio que busca liberar de esas trabas al comercio entre empresas de diferentes países. Pero no, que gracias, con esto es una buena señal. ¿Una buena qué? Porque ahorita yo no sé si usted va, cuando va a comprar una camisa, por ejemplo, no, me gustó esta camisa, marca X, Y o Z. ¿Se preocupan ustedes por saber dónde fue fabricada? No, ¿verdad? Ustedes se van con la finta de lo bonito, el diseño, acá el cuello, que si tiene botones, que si no, etcétera, etcétera. La siguiente vez que vayan a comprar una camisa, voltéenle ustedes ahí donde está la etiqueta o donde venga aquí abajo en la parte de las solapas, hacia abajo que se faja uno, ahí viene un papelito, una telita donde dice no se lave así, que laves en tintorería o lo que sea, pero ahí dice Product of China, Product of Vietnam, Product of Bangladesh o Made in India. Porque una camisa ya casi está totalmente automatizada. Muchas de los pasos y allá la mano de obra hay mucha gente. Entonces dice, bueno, ¿por qué no vas a ver cómo las hacen? ¿Haces un convenio? No, que le cierren. Pero así como les digo de una camisa, les digo de un suéter. Este suéter, que me lo regaló mi hija ya hace algunos años, es de una marca fifí, Brooks Brothers. Ustedes van a la Quinta Avenida y van a ver una tienda muy fregona, Brooks Brothers. Háganle así, vean la etiqueta,
iba a decir Made in China. Si van ustedes, es que yo quiero calcetines de polo, porque esos no me lastiman. Busquen ahí en la etiqueta cuando están 3 pares de calcetines y van a encontrar que esos Ralph Lauren, que esos polo, que estos están hechos en China. Porque hay ciudades en China, pero pinches ciudades donde hay chinos a lo baboso que solo producen calcetines. Se han especializado en los calcetines. Otro en lencería para las mujeres, pantaletas, brasieres, etcétera. Otros para suéteres. Entonces los compradores de las grandes empresas van ahí con sus diseños ya computarizados. A ver, ¿cuánto me cotizas esto? ¿Cuántas piezas quieres? Quiero para aquí a 90 días, para la nueva temporada, quiero 2 millones de piezas. Órale, déjame ver. Paso, a ver, ¿en qué medidas? Pues quiero small, quiero medium y quiero large y extra large. Perfecto. ¿Cuántos colores? Tantos aquí hacer. Mañana te tengo la cotización. Órale, pues, paz. Así de sencillo. Juguetes es lo mismo, más o menos. Entonces, dice uno, con un arancel del 35% van a salvar a la industria textil, por favor. Pero esa demagogia es porque los dos, el inútil de Ebrard y la inútil de la anticientífica, no tienen la menor idea, pero eso se contentan, ya pusimos y salen ahí poniendo acá el arancel del 35 y el 15%. ¿Y qué resolviste? Mientras estos pseudoindustriales no quieran pagar mejor, no quieran contratar diseñadores, no quieran cambiar la tecnología, no establezcan canales de comercialización para ir a ferias internacionales, etcétera, van a seguir jode y jode que les cierren el mercado. Eso ya no se puede, pues. Pero ¿quién permite esa aberración de los aranceles? Los ignorantes y soberbios, en este caso, esta yunta de Silao, que está Ebrard y la anticientífica. Y ahí están juntos esos dos lastres, la soberbia y la ignorancia. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede aquí con la industria mexicana? Cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, el Telecán o NAFTA, se presentó una gran oportunidad para México para poder avanzar en los procesos truncos o procesos atrasados de industrialización. Algunas industrias sí lo hicieron, aprovecharon el momento, la coyuntura y se asociaron con grandes empresas del exterior. Por ejemplo, en Monterrey había una fábrica de refrigeradores, se aliaron con Whirlpool. Otra compañía que hacía losas y se alió. Y han tenido un gran éxito. ¿Por qué? Porque en esa sociedad vino tecnología, vino diseño, vino nuevas líneas de producción altamente productivas, etcétera. Y son ahorita, ustedes van a Monterrey y la planta de Whirlpool es una ciudad. Entonces, ¿han visto ustedes los infomerciales de las baterías de cocina? Pónganse en la noche una vez que no tengan nada que hacer, busquen allá después de las 11, 11:30 de la noche, en varios canales infomerciales sobre baterías de cocina. Se van a ir para atrás y se van a ir para atrás por el precio, para que los chinos o los coreanos o los de la India fabriquen eso y le pongan una batería de 10, 12, 15 piezas aquí en México y se las vendan a ustedes a 2,000 pesos, quiere decir que a los dueños de esos canales o esos distribuidores se los dan a 1,000 pesos. Quiere decir que el costo total de producción debe de ser 600, 700 pesos. Pero quiere decir que esos países han construido una industria siderúrgica de primera para producir la materia prima que requieren, acero, lo que sea.
Eso es lo que no hacemos aquí. Eso es lo que no hacemos aquí. ¿Por qué? Porque no tenemos visión empresarial. Y así como eso podemos ir al calzado, podemos ir a las camisas, a los vestidos, a los etcétera. Entonces creemos que aumentando los aranceles ya fregamos. No, señores. Por el contrario, va a ser la tragedia más rápidamente. Acuérdense ustedes de mí. Luego dicen, pero es que estos que compran, ¿cómo se llaman? Chain y Temu, es que no pagan el IVA y esto. Está bien. Pero resulta que en las reglas que tenemos hay una franquicia para la persona física, no me acuerdo si son $100 o 50 o 500, no sé, una cantidad X. Entonces ordena uno, papá, ya no sé cuántos días llega la mercancía y pagan con una tarjeta, etcétera. Ah, es que no pagan el IVA. Ah, bueno, órale pues. Imagínense ustedes que paquetes de $50 los vas a revisar todos para que aduana, a ver dónde está la factura aquí, el IVA, vete a una carta para el domicilio, ve y paga el IVA y regresas. Pues eso va a ser un cuello de botella. Eso es absurdo, no se puede hacer así. Por eso hay una franquicia para esas pequeñas compras. Pero estos negociantes, que si se les dificulta eso, entonces me van a comprar a mí. Así te van a hacer. Va a aumentar el contrabando, hombre. Vean los vapeadores prohibidos porque Jesús Ernesto andaba ahí con su vapeador y eso no lo puedo permitir. Y ñacas, prohibidos en la Constitución los vapeadores. La mañosada ya está ordenando trailers, contenedores de vapeadores. Lógico, pues. Pero como esta gente no sabe cómo funciona el comercio, ni les interesa, sino que quieren quedar bien, estamos defendiendo la industria textil mexicana. No, la están hundiendo más rápidamente. En esas condiciones, pues, se junta la soberbia con la ignorancia. No lo entienden y explicarles es totalmente inútil. Ya les expliqué esto de los aranceles, del maíz. Por último, quiero cerrar así. Esto tiene que ver no solo con los productos que se intercambian, que se exportan, etcétera, sino que tiene que ver también con la clase vamos a decir, con las características de nuestra clase política y de nuestra burocracia. Ignorantes y soberbios. Por lo tanto, estamos ante una tormenta perfecta. ¿Va a cambiar eso en el corto plazo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Trump piensa que poniéndoles arancel de tanto, les digo, órale, carnal, no les pongas el 20, ponles el 100%, ponles el 200%. Órale, pero ya, no me amenaces, diría José Alfredo. ¿Por qué? Porque es darse un balazo en el pie, hombre. Si lo que hay en esta etapa es de liberar el comercio y privilegiar la competitividad. Estos aranceles lo que hacen es más acomodaticio a los negociantes, ¿verdad? Y se aíslan más mientras aquellos avanzan en la tecnología, avanzan en los canales de comercialización, diseño, etcétera, etcétera. Pero aquí en México, pues ya saben ustedes, ¿no? Es que la patria y que acá y esto y que el otro. Dejen ustedes que entre a partir del 20 de enero Donald Trump. Los va a ver ustedes a estos que no van a saber qué hacer. ¿Y por qué? Miren, les puedo dar múltiples ejemplos. Dice la anticientífica Arra, bueno, primero, quien controla a todos los vendedores ambulantes en esta ciudad son los morenistas, los Martí Batres, los Bejaranos, las Padiernas, todos esos mafiosos. Muy bien. Viene la temporada navideña y
copan la Alameda y la Explanada de Bellas Artes y todo Reforma, al grado tal de que si usted va a ir a una parte a la calle de Bolívar o al eje central para ir al norte, va a paso de rueda cuando puede circular en Avenida Juárez, porque las personas no pueden caminar en la banqueta, se bajan al arroyo vehicular. Entonces dice, bueno, señores, pero ¿cómo permiten eso? Les vale. ¿Por qué? ¿Se imaginan ustedes cuántos miles de esos vendedores hay? De Bellas Artes hasta Valderas y luego aquí en Reforma. Miles. Y todos le entran con su cuerno. Entonces es tal, las aglomeraciones son tales que dicen, oye, párale. Y Bellas Artes cubierto por tenderetes y todo. No, vamos a hacer un operativo para que se vea la belleza de Bellas Artes. Perfecto. ¿Y a dónde se fueron esos vendedores ambulantes? Los arrumbaron, los amontonaron en la parte de la Alameda. Dice uno, ¿cómo es posible que la anticientífica diga, es que estamos con esto? ¿Cómo dijo ella? Vamos a ver. Dice, la presidenta, ellos dicen presidenta, los de Milenio, porque no saben español, aseguró que se debe ordenar dicha zona para que se pueda apreciar el patrimonio cultural y pueda haber oferta de mercancías y libre tránsito. Muy bien. Pero se le olvida a la anticientífica un elemento importante. Todos esos son informales. Y si ella tuviere la precaución de que alguien ahí en la Secretaría de Hacienda le explicare el impacto negativo de la economía informal, tengo aquí este documento que acaba de publicar el INEGI. El 19 de diciembre, es decir, ayer, medición de la economía informal. Ahí, la economía informal representa hoy prácticamente la cuarta parte de la economía mexicana. Ha aumentado en 1 o 2 años, un 2%. A ver, señora, pues no que dice usted que hay que vigilar, que elevación, etcétera, pero usted está diciendo que qué bueno. ¿Y por qué lo dice? Porque esa es la base electoral de Morena. ¿Ven ustedes ahí? Mercancía china que entró de contrabando en el país. Ah, pero ya ¿qué se llama? Izazaga Marto, no sé qué cosas. Pero es tal el poder de esos sinvergüenzas coludidos con la autoridad. Bueno, está bien, vamos a darte permiso, saca tu mercancía, pues. Y ahí están los diablitos, los dueños de esa mercancía que entró de contrabando, con el permiso y vigilancia de la autoridad, sacando toda la mercancía que ahorita está en la Alameda y aquí en Reforma. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer eso? Pues ninguno, porque esos delincuentes fiscales son la masa que apoya a Morena. Nada más. En esas condiciones dicen, ¿van a lanzar a la ley en contra de ellos? Por supuesto que no, porque viven de las complicidades con ellos, de las mordidas que pagan, del derecho de piso. Vean cómo está el eje central, pues. Entonces, realmente es pretender hacerse los tontejos. Muy bien. ¿Cuándo va a parar eso? Una vez que pase el Día de Reyes. Van a desaparecer y se van a regresar a los pequeños tianguis o las áreas de las colonias y las diferentes alcaldías en la Ciudad de México. Pero ahí van a seguir. La Ciudad de México con el Estado de México tienen entre esas dos, bueno, en aquella entidad y esta que no es una entidad constitucional completa, tienen alrededor de 25 millones de ciudadanos. 25 millones, o sea que lo que quieran pueden vender ustedes en eso. Y cuando están ¿cómo se dice? La entrada a la escuela, lo mismo, tenis, uniformes, cuadernos, lápices, plumones, es lo mismo. Ahorita está la temporada navideña, los juguetes, pero luego vienen los Reyes Magos y órale.
y luego se van a desaparecer por completo. Van a dejar ahí un cochinero, destrozos, van a ver cómo dejan Reforma. Aquí nomás les falta que rectifiquen cigüeñales de los motores de combustión interna. Todo lo demás lo encuentra hoy en Reforma. No puede usted caminar en Reforma. Desde los puestos de tlayudas hasta los de churros rellenos. Dice uno, ¿y esto? Pues eso. Ese es el mundo de Morena. Ahora, estos que dicen, déjenme vender aquí, yo ya le di a mi lideresa o mi líder tanto por día. Muy bien, pero los industriales textileros son más finos. Exigimos que le fijen aranceles a los productos chinos, pero esencialmente los dos son violadores de la ley o pretenden que se viole la ley para favorecerlos. Señores, esta es una economía abierta. Quieren poder ganarle a los chinos, inviertan en tecnología, en capacitación, contraten buenos diseñadores, etcétera. Me van a decir, oye, pero no puedo, que el sindicato, que la corrupción, entonces cierre el changarro, órale. Pero no me vengas a llorar aquí. Si no te atreves a decirles a Ebrard, oiga, es que el derecho de piso, ¿quién lo va a controlar? Bueno, es que García Harfuch, no. Usted, a ver, ¿qué va a hacer? Pues nada. Y eso nos lleva al último tema de hoy. Este hecho lamentable, el asesinato de uno de los elementos en el área de inteligencia que rodean a Omar García Harfuch, fue asesinado en Culiacán, creo que hace 3 días. Ayer leí un tuit que subió la esposa, hoy viuda, de este agente que por lo demás era un sonorense originario de Guaymas, este señor. Muy bien. ¿Cuál es el problema que enfrenta Omar García Harfuch? En primer lugar, lo dije ayer y lo repito, el ejército brilla por su ausencia. ¿Por qué razón? Cuando la anticientífica dice, esa secretaría va a coordinar y la inteligencia que recabe el ejército se la va a pasar aquí, la inteligencia, es decir, la información, datos que capturen ellos para detectar violaciones, etcétera, etcétera, la de la Marina aquí. ¿Y saben qué hacen la Marina, Iret? Téngale que te voy a dar la inteligencia, búscala tú si quieres. Y entonces ahí anda el otro pobre como papalote sin cola, que se queda una semana ya aguantando a Rochamoya, ¿verdad? Y tiene que venirse acá, pero se va y matan, o delante estando él ahí, matan, descuartizan y todo. ¿Por qué? Porque no tiene gente, porque no tiene recursos, porque no le dan. Revisen la distribución para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cantidad que le dieron. No va a hacer absolutamente nada, pero lo mandan a Sinaloa y ya este es el segundo intento, aviso, y los mañosos no van a terminar hasta que no lo asesinen a García Harfuch. Y en ese momento, pero vamos a capturar a los responsables. Es cierto, hombre, no van a capturar a nadie. Ahora es que el que mandó ese atentado es el Mochomito, uno de los hijos de los Beltrán Leiva. ¿Ya? Pues quién sabe quién hay así, pero mientras no tengan la decisión de lanzar la fuerza del Estado y acabar con estos grupos, nada va a suceder. Y la anticientífica no lo va a hacer, y lo único que están haciendo es mandar al circo romano con leones sin medio de defensa a García Harfuch. Quizá esa sea la intención, ¿verdad? Lo van a llorar, le van a hacer homenajes y acá van a envolver su féretro con la bandera y van a decir, ya nos quitamos esto, acá nos arreglamos nosotros. Eso es lo que va a suceder. En esas condiciones, pues, ¿qué esperar de lo que viene en el resto de los 6 años? Lo peor. No tienen dinero, pero tampoco tienen el conocimiento, pero sí tienen mucha soberbia. Y ahí anda. Va a ir, va a estar en Mazatlán y van a cubrir de eso, o les avisan, entonces ya la mañosada ya ves,
carnal, aquí, esto, calmado, calmado el venado el domingo porque viene la jefa, órale. Y se quedan perfectamente. Se van y órale a seguir matándose. Digo, es elemental eso, pues. Pero eso es el gobierno antes de la 4T y ahora del segundo piso. ¿Qué piensa la gente que está en Sinaloa de esto que está padeciendo? Lo peor, con temor, con pánico ante lo que están viendo. Me decía una persona en Culiacán, Ángel, esto que ya pasó, pues ya lo aguantamos, estoy vivo, pero apenas van 2 meses, 18 días, me dice. Hablé antier con él. Son 2 meses y 18 días, ni siquiera llegamos a los 100 días y ve el desastre, me dice. Entonces, la gente dice, esto, ¿qué pasa ahí? Pero luego tenemos al dirigente máximo de mi partido, ¿dónde anda? ¿En África? ¿O dónde anda? ¿Dónde anda? No sé, ahí leí Marruecos. En Marruecos anda allá Alejandro Moreno. Yo no sé si Alito antes de llegar ahí sabía la clase de gobierno y de dictadorcete que es el heredero del rey Hassan de Marruecos, un autócrata, un asesino. Es un gobierno autoritario, dictatorial en Marruecos, en África, en la parte norte. Dice uno, ¿qué pasa aquí? Bueno, yo no sé si Alejandro no conocía a Marruecos y le dijeron que pues ahí se firmó Casablanca, había que ir a esa ciudad, etcétera, pero a Marruecos, a punto de que llegue la Nochebuena y la Navidad, dice uno. Son las cosas que son incomprensibles para los analistas de la política mexicana. Entonces dice uno, bueno, pues eso es lo que hay, ¿no? Eso es lo que hay. Nunca sabremos, porque no hay transparencia, quiénes lo acompañaron en ese viaje, con cargo a qué partida de sus prerrogativas, etcétera, etcétera. La opacidad total. Ese es México. Porque lo hacen los de MC, lo hacen los de Morena, lo hacen los de esto, los del otro, los de más allá. Y luego nos enteramos que uno de los hombres egregios, grandes salvadores de la patria, está en Chicago, Gerardo Fernández Noroña, mandando mensajes de allá, se hace grabar y estén subiéndolos a las redes. En Chicago. No, pues todo el mundo dice, oye, pues yo también quiero ser senador. Y qué bueno que no se fue a Nueva York, que está muy caro Nueva York. Entonces dice uno, ese es el México de la austeridad. En fin, señores, aquí termina pues la parte editorial de Platica con Ángel y pues yo quisiera darle a usted buenas noticias, pero es imposible. Aquí terminamos. Hasta mañana. Un abrazo y gracias por su presencia, sus palabras de estímulo y su apoyo.